Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente aquí con ustedes. Qué gusto tenerles. Muchas gracias por su correspondencia, por su comunicación, por sus opiniones sobre el programa. Como saben, siempre tratamos de platicar, de tener estos diálogos con personas importantes, personas líderes, personas destacadas, de todos los temas de la cultura, de la historia, de la política, de los negocios y en fin. Esperamos que siga siendo de su gusto este programa, síganse comunicando, nos sirve de mucho para orientar por dónde nos movemos. Y decirles que en esta ocasión, en nuestros recorridos, siempre trabajando duro, pero particularmente ahora aquí en San Cristóbal, en la casa de ustedes, hemos tenido la fortuna de la visita de un personaje que no es lucidor por presuntuoso, sino es lucidor por su sencillez, por su humildad, pero sobre todo es un personaje importante, profundo, por su pensamiento, por su actitud de vida, por su filosofía y por su experiencia y historia en su propia vida. Se trata de don Leopoldo López, el personaje que en sí mismo representa una lucha, en el caso de Venezuela, un país que todos estamos atentos a su recuperación, al regreso a la democracia. Los hermanos venezolanos me los encuentro por todo el mundo, acabo de regresar de Dubái y allá hay una buena cantidad de venezolanos que pues han tenido que salir de su país y están buscando salir adelante con su familia en otros lugares en el mundo. Es sorprendente cómo están presentes en lo general casi en cualquier continente y casi en cualquier país. Yo creo que todos ellos me comparten la mismita preocupación, su deseo de que cambien las cosas en Venezuela, su deseo de que Venezuela regrese a la libertad, a la democracia, porque están ansiosos, claro, sienten nostalgia, quieren volver a su país, quieren volver a estar en su terruño, en su casa, quieren volver a estar con su familia. Entonces, pues muchos nos hemos sumado a esta lucha con ellos, a buscar que esto suceda. No es justo que un país se lo apropie, se lo adueñe un personaje, en este caso, pues prácticamente yo diría un dictador que toma posesión y no hay cómo se mueva a un lado. El proceso democrático está totalmente violado, no existe ya ese proceso democrático allá en Venezuela. Y vamos a platicar de esto, pero mucho más de su vida personal, de la importante vida personal de don Leopoldo, que además, pues como ustedes saben, es preso, perdón, aquí me corto. No, perfecto, demos un segundo entonces, aquí hacemos corte. ¿El pajarito qué? Sí, damos un segundo. Ya nos había Pero pasado. no creo que te vas a Ahí poder está. deshacer. Ah, bueno, a ver si. Ya, Si no, déjalo que suene bonito, que Sí, sea más natural. Venga, venga. Además, este gran personaje tiene la fortuna, el orgullo de contar con un hijo que pues es un héroe nacional en Venezuela hoy en día, el propio homónimo Leopoldo López, quien está dando esta gran batalla ya junto con su señora Lilian Tintori. Y por esto para nosotros es inspiración, es motivo de satisfacción y de orgullo el poder platicar con él el día de hoy. Así que le doy la más cordial bienvenida a este programa. Leopoldo, no sabes cuánto nos honra que estés aquí con nosotros en este programa para charlar, como te digo, sin más intención que la gente conozca tu pensamiento, tu persona, el de tu familia. Y si te parece, quisiera empezar remontándome a tiempos atrás, que nos platicaras un poquito de dónde naciste, con qué familia, cuál fue tu juventud en aquellos tiempos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, presidente. La verdad es que es admirable toda la labor que usted lleva a cabo aquí en este centro de San Cristóbal y en cierta forma nos hace pensar pues, que el mundo requiere de líderes que sean capaces de desprenderse de su mundo pequeño y pensar en el resto y sobre todo pensar en aquellos que tienen menos oportunidades para poderse desarrollar y ser realmente un buen contribuyente al desarrollo del país. Lo admiro muchísimo.
Bueno, les cuento que yo nací en Caracas, en Venezuela, en una familia que tiene un recorrido político de muchísimos años. De hecho, desde la Guerra de Independencia, nuestros antepasados pues, lucharon contra lo que suponíamos una opresión de la monarquía de esos tiempos, y desde entonces hemos estado involucrados en la lucha por la mejora de las condiciones del país. En lo más reciente, mi abuelo, por parte de padre, luchó por el respeto a la voluntad popular, a las elecciones, lo cual le costó en el tiempo más de 20 años entre prisión y exilio. Murió en el exilio, y mi padre, precisamente por el exilio de mi abuelo, también fue exilado. Más de 15 años se educó en los Estados Unidos, se recibió como médico. Él y sus hermanos estudiaron la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos, pero nunca dejaron de pensar en Venezuela. Al regreso, luego de la muerte del dictador, el hermano mayor volvió como ministro de Educación y junto con mi padre, eran los dos médicos, fundaron lo que fue durante muchísimo tiempo el hospital más moderno de nuestro país, y el otro hermano fundó, porque curiosamente, a pesar de ser un país petrolero y minero siempre, no tenía escuela de geología, y uno de los hermanos López fundó la escuela de geología, y lógicamente pues, una gran contribución a lo que fue el desarrollo posterior del país. Yo fui educado por los jesuitas en el Colegio San Ignacio. Ahí aprendí el valor del liderazgo, pero el valor de un liderazgo en función de un servicio, no en función de un desarrollo para provecho personal. Y toda la vida pues, he estado vinculado de una forma u otra a la política sin haber sido político. En el tiempo también estudié en los Estados Unidos, hice mi grado en economía en la Universidad de Columbia, luego mi posgrado en la Universidad de Pensilvania, en la escuela de Wharton, y nunca me dediqué realmente a los negocios como tal, aunque fui administrador de empresas importantes, como la industria de cemento. En el fondo, lo que siempre fue mi pasión fue la educación, y dentro de la educación, el financiamiento de la educación, pero el financiamiento del estudiante, no de las instituciones, que también se me ocupaba un poco, pero en el tiempo de Venezuela teníamos una moneda estable con intereses que podían ser muy bajos, y podíamos financiar a los estudiantes. Formé parte de una fundación privada, fui presidente de ella, y luego el presidente Carlos Andrés Pérez me llamó a formar lo que fue un gran programa para Venezuela, el programa Gran Mariscal de Ayacucho, que se ocupó de enviar estudiantes al exterior con becas y créditos educativos, y en el tiempo pues, sumó cientos de miles de estudiantes. Realmente una contribución desde el año 1974 hasta la fecha que todavía hoy existe. Sí, no en balde ese esfuerzo, porque de esta diáspora venezolana que me encuentro yo por todo el mundo, mayormente preparados, titulados, con grado académico, brillantes, yo diría, que inclusive rápido han llegado a esas nuevas comunidades o países donde se desempeñan y suben a la cumbre, rápido ya están arriba en las empresas, en las mejores posiciones, o ya están en las instituciones diferentes de otros países, se ve eso. Pero además decirte que pues, de esta relatoría que me hace somos almas gemelas, no solo por la educación jesuita que deja una estampa, nos deja un troquel, nos deja un sello de una forma de ser muy especial, que no es otra que ser para los demás, que tú bien lo acabas de describir,
somos almas gemelas también en esa dedicación a trabajar por otros, a esos patronatos donde estuviste, esas fundaciones, por igual. Descríbeme un poco aquellos tiempos, los juegos, las calles, los amigos, el Caracas, yo diría alegre y feliz, que siempre fue y que, perdón, otra vez voy, ahora ya te la gané, es que estamos igual en la... Aprovechamos. Sí, sí, por favor, Leopoldo, me describes aquel Caracas de aquellos tiempos, las calles, los juegos, la escuela, los amigos, una ciudad de Caracas bulliciosa, alegre, como a mí me tocó inclusive conocerla en su tiempo, porque yo creo que es importante contrastar con lo que hoy hay allí de esta tristeza, desesperación, que ya nos describirás un poquito después, pero vayámonos a aquel tiempo y platícanos de esos juegos de joven. La Caracas de los años 50 era una Caracas muy especial. Venezuela era un país en pleno desarrollo y tal vez era considerado como uno de los países con mayor oportunidad en el mundo. Una moneda sumamente estable y, por supuesto, una población relativamente pequeña para el potencial de riqueza que tenía el país. Por lo tanto, esa Caracas recibió muchísimos inmigrantes, muchísimos, de todas partes del mundo, sobre todo de esa Europa que venía de estar destrozada por unas guerras terribles y persecuciones de todo tipo. Yo crecí haciendo amigos de todas partes del mundo, es decir, desde uno pequeño ya uno se acostumbraba a que el acento del compañero de al lado era un acento un poco extraño porque venía de Italia, o el otro venía de Portugal, o el otro venía incluso de países de Europa del Este. Y eso nos permitió pues ya tener una concepción desde pequeño de que el mundo era algo más que las fronteras del propio país. Jugábamos fútbol. En esa época el deporte importante en Venezuela era el fútbol, pero muy poco después el primer Grandes Ligas venezolano empezó a tener un gran éxito y nos llevó a todos a jugar béisbol. El mundo cambió en el medio de los años 50 cuando Venezuela se hizo importante en la Serie del Caribe, en las Grandes Ligas, y la aspiración de todos nosotros era ser buen jugador de béisbol, más que un jugador de fútbol. Pero como los jesuitas jugaban fútbol en España, pues seguíamos jugando fútbol en el colegio. Yo tuve una fortuna de ser un buen deportista, me gustó mucho el deporte, y en el tiempo pues fui nadador, nadaba, y uno de los sitios donde iba a entrenar era el Club Casablanca, que hoy en día es el Centro Gallego, que era una de las pocas piscinas que tenía medidas olímpicas, es decir, 50 metros de largo, y llegué a participar en la preselección para los Juegos Panamericanos, cosa que vi entonces la importancia de la dedicación al deporte, la constancia, la disciplina. Lamentablemente no califiqué, estuve a algunos segundos de la calificación, pero tuve la oportunidad de entender lo que era el proceso de selección para una competencia de esa índole. De las cosas que yo recuerdo, bueno, jugamos cosas muy extrañas que hoy en día no se juegan. Jugamos a una cosa que llamábamos la chapita. La chapita no era otra cosa que era la tapa de los refrescos de metal, las martillábamos, o incluso, como todavía Venezuela tenía un tranvía, un ferrocarril, poníamos las chapas martilladas en el riel esperando que pasara el tren, que la terminaba de aplastar. Quedaba muy fina y filosa. Le hacíamos 4 huequitos, le pasábamos un hilo, un pabilo, y hacíamos una especie de
de Guaral de Gurrufío, y había guerras de a ver quién cortaba a quién. Sí. Esto es un juego que parece muy inocente, pero terminó siendo algo peligroso, porque a veces la chapita, cuando uno cortaba el hilo del contrario, salía volando y uno no sabía dónde. A veces pegaba en las caras de alguno de los dos, cortando, ¿no? O un dedo o una mano. Aquí se llamaba rondón. El rondón ese, me acuerdo que aquí en el rancho existió también. Aquí lo sorprendente es que en aquellos tiempos pues no teníamos el internet, no teníamos la comunicación global de la televisión, y sin embargo las cosas sucedían simultáneamente. Cómo se extendía el que aquí estuviéramos jugando rondón con las corcholatas de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, y ustedes lo estaban haciendo allá, y tantos otros juegos. De hecho, esto me trae un poquito a colación el tema de independencia que manejaste, donde tu familia tuvo participación. Cómo en 2 décadas se extiende esa fiebre independentista a lo largo de toda América, inclusive el continente, porque un poco antes ya Washington andaba a caballo allá independizando Estados Unidos, aquí andaba el padre Hidalgo y Morelos, y por ahí andaba Bolívar, que es todavía el personaje más representativo de la independencia de los pueblos latinoamericanos, de la corona española. Pero las cosas sucedían, yo no sé cómo se hacía la comunicación, porque aún las cartas, recuerdo en mi familia, que una parte de la familia estaba en España, de la parte de mi madre, y pues tardaban en llegar 30 días, que venían en barco la carta, la correspondencia, entonces la comunicación era muy escasa y pobre. Bueno, se nos acabó este corte, vamos a un corte ahorita y enseguida regresamos con ustedes. Bien, seguimos adelante con el programa tan interesante de estar platicando con don Leopoldo, cómo los líderes se van gestando a lo largo del tiempo, van nutriéndose en el hogar, en la familia, con los amigos, van recibiendo ese impacto del conocimiento, pero también de la formación estructural como personas que recibimos en la escuela, de nuestros maestros. En este caso, pues, don Leopoldo y su servidor también colegas en ese sentido de escuelas jesuitas, todo esto va sucediendo a lo largo de la vida. Ahora, Leopoldo, llega ya, vas a estudiar, me dices, en Estados Unidos, terminando, ¿por dónde arrancas ya tus tareas profesionales? En Estados Unidos, como decía antes, estudié economía y luego administración de negocios. Tuve oportunidad de ir a pasar un tiempo en formación profesional en el centro del mundo capitalista. Yo era un aprendiz en el banco, en uno de los bancos de Wall Street, y aprendía pues, las enormes relaciones, la importancia del ahorro para formar capital, y la importancia del capital para formar empresas, y la importancia de las empresas para formar empleo y bienestar al mismo tiempo. Todo este conjunto de impactos pues me lo llevo a mi regreso a Venezuela, y comienzo trabajando en el mundo industrial en un momento político donde había mucha preocupación por el surgimiento de un pensamiento anticapitalista, y había preocupación de cómo atacar este problema. ¿Qué época estás hablando? Estoy hablando de exactamente el año 70. 70, nuestro Echeverría aquí en México, ese antimercado, empresa. Existía sí, ese mundo en la América Latina que se llamaba CEPAL, que en cierta forma privilegiaba las inversiones de Estado antes del ahorro personal y el capitalismo, que por supuesto incluyo aquí el ahorro de los sindicatos obreros, que es tan importante en Estados Unidos. Mucha gente no se da cuenta que el gran inversor en los Estados Unidos termina siendo los fondos de pensiones, los fondos de los sindicatos, y no los individuos como tal. Pero pasemos a otra cosa. El tema es que cuando llego a Venezuela encuentro este ambiente anticapitalista y muy poca gente entendiendo cómo atacar esto de otra forma que no fuera ideológica y política. Yo
venía de estudiar una de las armas pues, que usa hoy en día el mercadeo, que son las encuestas, y formé una empresa de encuestas para tratar de corroborar, porque la gente decía, la gente piensa en una mayoría en contra del capitalismo. Y yo le decía, pero ¿cómo saben ustedes eso? ¿Cómo afirman ustedes algo que ustedes no saben comprobar o no pueden comprobar? Entonces me dediqué y tuve éxito porque, entre otras cosas, entré entonces en la predicción del comportamiento electoral y predije con casi año y medio de anticipación que las elecciones venideras las iba a ganar Carlos Andrés Pérez, a quien conocí en estas funciones. Yo era un joven de 28 años, 27 años, y imagínense un candidato a la presidencia oyendo a un joven de 27 años, como decimos en Venezuela, que parecía más bien un aprendiz de brujo, ¿no? Y al principio pues no me tomaba muy en serio, luego el presidente me tomó como mucho cariño, y quería que le diera resultados casi semanalmente. Yo le decía, las encuestas no se pueden hacer semanalmente, pero se pueden hacer mensualmente, y monté un esquema. Curiosamente, el grupo empresarial donde yo me desenvolvía creía que yo estaba hablando locura y apoyaban al candidato contrario, cosa que les costó muy caro, por cierto. Y al triunfar Carlos Andrés en su primer gobierno, en su primera elección, me acuerdo que esa noche yo estaba en el centro de control de los votos, cuando él entró en la madrugada, y ya no lo saludé como candidato, sino le dije, señor presidente, lo felicito. Y él me dice, no, yo lo felicito a usted. Y dice, ¿a mí por qué? Dice, porque fue la primera persona que dijo que yo iba a lograr esto. Dice, y también le dije dónde iba a perder, y perdió allí también, ¿no? Oye, ¿era una encuesta de salida esta, el día de la elección, o cómo determinaste con anticipación o el primero? Eran encuestas que tenían que ver, primero hacían muchos lo que llaman focus groups, para determinar cuáles eran las características que la gente quería ver en el próximo presidente. Ahí hicimos un recuento y luego fuimos a cuantificar cuántas de esas características veían en cada uno de los candidatos. Era impresionante la diferencia que había entre el candidato Fernández, que era el opositor demócrata cristiano, y el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Entonces, mi estudio se llamaba Las botas del presidente. ¿Quién va a calzar las botas del presidente? Y el único que las calzaba era el presidente Pérez. O sea, el perfil que el ciudadano marcaba del presidente que estimaba el ideal empataba con Carlos Andrés. Totalmente. Y eso te llevó a ti a esa conclusión obvia de que por ahí vendría. Ahorita estamos en un proceso electoral en México, y este es un ejercicio que primero viene desde tiempos atrás, no son nueva ciencia o nuevos descubrimientos o nueva tecnología. La población identificar a su candidato, y el candidato saber qué es lo que espera y quiere la población. Yo creo que esa manera de ver las cosas le da una alta calidad al proceso electoral, en cuanto a que la selección no sea nada más por corazonada, o nomás porque el candidato es guapo o porque el candidato se ve bien en televisión, sino realmente qué es la persona que puede precisamente enfrentar los retos que vienen. Qué interesante, sígueme platicando. Yo creo que a todos nos entusiasma escuchar esto, sobre todo en estos momentos en México. Bueno, entonces, a los pocos días de haber juramentado como presidente, me llama el presidente Pérez, y estábamos en nuestra hacienda desayunando, era un domingo, y el presidente Pérez estaba celebrando el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, con lo que creó dos programas. Bueno, estaba aquí el presidente Quiroga, estuvimos hablando de la visita del presidente Pérez a Bolivia, con motivo de esta celebración. Le regaló un barco a Bolivia,
Y le prometió una serie de cosas, pero el presidente Pérez me llamó a ser presidente de un programa, director de un programa de becas, que él se imaginó para celebrar esta batalla, porque el general Sucre, el padre pues, el triunfador de la batalla de Ayacucho, gran mariscal de Ayacucho, era un hombre que primero muy joven y todo el mundo lo consideraba muy educado. Y como además de una lealtad única hacia el libertador Bolívar, reunía unas calificaciones como persona que había que utilizar para recordarle a la juventud venezolana esos valores. Y le puso el nombre del gran mariscal de Ayacucho al programa de becas. El presidente Pérez me llama para que tome la responsabilidad de formarlo, hacerlo. Yo lo comento en la mesa de desayuno y estaba con mi suegro, estaba mi suegra, mi cuñado, mi cuñada y estaba mi señora. Y mi cuñado hace una pregunta curiosa y me dice, bueno, y si te ofrecen la dirección tú lo vas a tomar, supongo. Y yo le digo, no, tú estás loco. Un programa de becas en un gobierno democrático, eso se va a convertir en una regaladera de dinero y yo no quiero ser parte de una cosa que no sea útil. Y mi señora me dice, eso es muy cómodo de tu parte. Tú estás listo para criticar cuando las cosas no funcionan, pero si te ofrecen la oportunidad de hacer las cosas, entonces tú no te vas a mojar, como dicen los españoles. Sí. Y yo me quedé pensando, qué casualidad que al día siguiente la invitación para el desayuno era para ofrecerme el cargo, que yo juraba que era un poco para otras cosas. Aunque me tomó unas horas pensarlo, pedí un día, al final lo tomé la responsabilidad, cosa que no me arrepiento porque me hizo tener experiencia, y cuento una solamente porque sé que el público lo va a entender. Era un programa, como dije antes, de selección entre la gente más popular, abierto, porque en realidad lo que queríamos era mejorar el talento, potenciar el talento venezolano. Y escogíamos los estudiantes de todas partes de Venezuela, con un sistema muy, muy original, muy curioso, pero una selección después de todo. Y los despedíamos en autobuses para llevarlos a los aeropuertos antes de llevarlos a los distintos países donde iban a ir. Lo hacíamos en la madrugada para no interferir con las operaciones en los aeropuertos. Un día de eso, como a eso de las 5 de la mañana, estamos despidiendo a un grupo de estudiantes y se me acerca un señor, evidentemente padre de uno de los estudiantes, y me da la mano, me dice, yo quiero que me dé la mano, yo quiero darle la mano. Yo, bueno, claro, un saludo muy normal, no le veía ninguna cosa. Cuando le doy la mano y me la aprieta, me dice, ¿usted qué siente? Y yo le digo, mire, le voy a ser muy sincero, yo lo que siento es un callo, esto no es una mano. Y entonces me dice, exactamente, doctor, yo vengo a agradecerle porque esta mano es la mano de un pescador. Yo soy pescador de Margarita. Mi hijo nunca va a tener este callo que tengo yo. Bravo. Porque usted lo está mandando a estudiar ingeniería en Inglaterra. Bravo. Y yo le dije, yo no, lo está mandando Venezuela y lo está mandando nuestro gobierno. Tiene la obligación precisamente de que nunca más en su familia existe un callo en la mano. Qué hermosa historia. Y además qué estratégica visión de parte del presidente Carlos Andrés y tú con esta construcción de un programa tan serio y profesional. ¿Cuánto tiempo duró en el poder Carlos Andrés? Esa vez duró 5 años, que es el periodo constitucional de la época, y luego de 10 años después, esto fue del 73 al 78, y luego fue reelecto, en la Constitución venezolana no permitía la reelección inmediata, sino 10 años posterior. Correcto. Fue reelecto en el año 88 y me volvió a llamar para ser presidente de nuevo de la Fundación Ayacucho, porque me dijo,
Y de verdad que lo sentía. Me dijo, a mí me van a recordar más por haber creado la Fundación Ayacucho que no por haber nacionalizado el petróleo. Sí. Y ese mariscal Sucre, yo me he leído todos los libros que encuentro de él, igual que los de Bolívar, qué personajes, qué liderazgos, qué fuerza interior, qué convicciones, qué valores. Formidable, para mí es uno de mis grandes ejemplos, inspiraciones, el mariscal de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos contigo porque ahora nos vamos a cambiar de generación. Y vamos, luego me dices, a la generación número 10 o qué, desde la independencia. Un corte y regresamos con ustedes. ¿Corriendo? Nuevamente, bienvenidos. Qué gusto continuar con esta charla tan amena y tan profunda a la vez. Y como señalaba al llamar al corte, vamos a cambiar de generación. ¿Traes en mente qué generación es Leopoldo López, el que está allá en Venezuela en este momento dando esta heroica batalla? Sí, Leopoldo, de nuevo, otra persona que desde que creció tenía siempre la visión de servir al país. Se formó para eso, hizo sus estudios de posgrado en la Escuela de Gobierno, en la Universidad de Harvard, y al regresar a Venezuela, primero que durante sus vacaciones, todo el tiempo, mientras fue estudiante, siempre buscaba una posición de entrenamiento en cualquiera de los ministerios para entender digamos, lo que es la estructura de gobierno venezolana. Y cuando se graduó, fue a trabajar con la industria petrolera, la empresa nacional de petróleo, PDVSA, en el departamento de planificación. Tuvo la fortuna de tener unos maestros maravillosos, economistas maravillosos, como directores de su formación, y ha entendido, porque él insistía, y lógicamente, que para ser un líder de Venezuela había que entender muy bien la industria que nos da vida, que es la industria del petróleo. Venezuela genera más del 80% de sus divisas de la industria del petróleo. O sea, nosotros vivimos realmente, nuestro bienestar está muy atado a esa industria. Y Leopoldo se formó para eso. Pronto le tocó la posibilidad de participar en las elecciones populares. Trató, que también relato algo familiar, interesante, vino la posibilidad de participar en las elecciones para un congreso constituyente y estábamos desayunando un domingo y le digo yo a Leopoldo, en esa época era soltero, vivía en mi casa, Leopoldo, tú estás al tanto de los requisitos para ser un candidato a la constituyente. Y se me queda viendo y me dice, sí estoy, pero ¿por qué me lo preguntas, padre? Digo, porque yo pienso participar. Es algo tan importante que yo creo que yo, que he estado siempre alejado del mundo legislativo, porque no es exactamente, yo soy más del mundo ejecutivo, pienso que esta vez me toca. No puedo dejar mi responsabilidad de estar al menos intentar participar en esto. Y veo que tiene una cara extraña y la madre, que como buenas madres tiene siempre un instinto, y dice, Leopoldo, tú vas a participar, ¿verdad? ¿Tú quieres? Entonces él contesta, lógicamente sí. Le digo, bueno, Leopoldo, padre e hijo no van a participar, eso es ridículo. Lo que sí creo es que ya es hora de una nueva generación. Y sí te voy a decir algo, si tú hoy tomas el compromiso de ser el activo en la vida pública del país, yo te entrego la bandera, pero no me dejes mal. Ajá. Y así fue, participó, quedó a pocos votos, unos 200 votos fuera de la posibilidad, no pudo participar como constituyente, pero luego, unos meses después, participó como candidato
a la alcaldía del municipio de Chacao, que es uno de los municipios más importantes de Caracas. Y ahí de nuevo volví a retomar mis aficiones por los sondeos, monté mi operación de sondeo y le dije muy preocupado: Leopoldo, tú sabes que tú no tienes ni siquiera un 2% de conocimiento en este municipio. Me dice: yo lo sé, padre, pero las elecciones son en 6 meses. Y yo digo: bueno, son en 6 meses, pero yo te voy a decir algo. Yo voy a hacer estas encuestas. Si en 2 meses tú no tienes al menos un 4% o 5% de conocimiento del municipio, mejor es que te retires, porque yo me voy a retirar. Pues para sorpresa mía, fue un fenómeno electoral. En 2 meses él ya tenía más del 12%, no solamente de conocimiento, sino de preferencia. Pero era un monstruo, como esos políticos que son monstruos. Él se levantaba a las 4 de la mañana, se paraba en los semáforos más importantes, entregaba su hojita de currículum vitae, hablaba con la gente, no paraba ahí, iba a tocar puerta a puerta las habitaciones para que lo conocieran. Dice: yo soy Leopoldo López, yo quiero ser su alcalde por esto y esto y esto. Algo que no se había hecho, nadie lo había hecho. La última alcaldesa que había sido popular en ese municipio era Irene Sáez, que después de haber sido Miss Universo, pues lógicamente todo el mundo la conocía. Superar ese grado de conocimiento era difícil. Lo logró. Él fue electo con el 51% más o menos de los votos, pero fue reelecto 4 años después con el 86% de los votos. Fue un alcalde estupendo. Hizo una labor maravillosa. Le dio al municipio cosas que no habían visto, un sistema de salud pública, de servicios de salud maravilloso. Construyó gimnasios para los barrios populares, gimnasios verticales, un gimnasio que tenía unas canchas de tenis, que como uno de los compañeros me dijo: pero está haciendo canchas de tenis mejor que las del country club. Y digo: claro, porque es que de ahí van a salir los campeones, no del country. Sí, eso está bueno. No, formidable, formidable. Y yo no quiero ni siquiera interrumpir, pero hay tantas cosas que destacar de cada historia que uno escucha, tantos puntos de quiebre, tantos puntos tan fundamentales donde el liderazgo va creciendo, se va apasionando. Y yo creo que eso debe llevar siempre una característica que es pues la que aprendimos tú y yo en la escuela: servir, hacer las cosas para los demás. Él seguramente su guía, su foco era ese habitante de ese municipio que él quería beneficiar, traerle una mejor vida, formar mejores comunidades. Pero en fin, más que interrumpirte y destacar, qué maravilloso y qué orgulloso te debes de sentir. Y sí recordar a la gente Venezuela que todavía por fórmulas democráticas elegía, se ganaban los puestos democráticamente, a talón de calcetín, ganando ese voto puerta por puerta de manera democrática. Esta es la gran pérdida de este país cuando irrumpe, en este caso, el señor Chávez. Pero platícame, es decir, después de la alcaldía completa su periodo de alcaldía Leopoldo, y de ahí ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se movió en ese momento? Él se mueve hacia la alcaldía metropolitana, que es como una alcaldía superior de las 5 alcaldías que constituyen la capital, Caracas. En ese momento lo inhabilitaron por vía administrativa, nunca con un juicio, porque en la Constitución se permite la inhabilitación política a personas que están incursas en delitos, pero que han sido juzgados y con una sentencia firme. A Leopoldo nunca se le juzgó, nunca se le llevó a un tribunal, sino se la inhabilitó por la vía administrativa, por la Contraloría de la República. Cosa que Leopoldo peleó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos,
en Costa Rica y ganó el juicio en contra del Estado venezolano. Pero el Estado venezolano no le restituyó los derechos políticos, lo mantuvo inhabilitado. Por lo tanto, Leopoldo no participó en esas elecciones y le levantó la mano a otro contendor que en ese momento tenía muchísimos menos puntos de posibilidades. Leopoldo, para el momento que lo inhabilitan, tenía el 70% de preferencias según las encuestas. Le levanta la mano a Antonio Ledesma, que tenía para ese momento un 5%, pero que lógicamente con el apoyo de Leopoldo ganó las elecciones y fue el alcalde metropolitano hasta hace poco, que bueno. ¿Metropolitano es Caracas o...? Es Caracas, es la región capital. Caracas y como está región se elige a este alcalde. Las elecciones van cada uno de los alcaldes más al metropolitano. Ya, ok. Y Se es elige electo directamente también el metropolitano. totalmente, electo directamente. Ok. Perfecto. Entonces, entra Ledesma. ¿Y Leopoldo hacia dónde se dirige ahora? Se retira obviamente y forma parte entonces de una actividad electoral de nuevo para una candidatura presidencial. En este caso era Manuel Rosales y Leopoldo es el director de campaña para la región capital. Es la que él conoce. De ahí sigue actuando, pasan los años, crea un movimiento social, se llama redes sociales, que son previas a la creación de un partido político que luego creó, pero las redes sociales tenían que ver con la atención a los que necesitan. Y ahí él ve las necesidades y trata de solucionarlas, pero claro, desde un punto totalmente distinto al de gobierno. Entonces buscaba, doy un ejemplo, en algún barrio para que los jóvenes no se mantuvieran en el mundo de la delincuencia y las drogas, le construyó canchas de tenis, de básquet, de baloncito. Perdón. Y esto lo hacía logrando dos cosas: las contribuciones de empresas o personas de forma material, dinero o materiales, pero con el voluntariado de los habitantes que ponían el trabajo. La mano de obra. Y esto al mismo tiempo iba creando un liderazgo en los barrios para transformar los barrios, que era necesario, que era lo que decía Leopoldo. La gente tiene que entender que el motor detrás de los cambios tienen que ser ellos mismos. No pueden sentarse a esperar que el gobierno venga a hacerme todo. No, ustedes hagan y exijan, pero hagan. Entonces, tuvo muchísimo éxito. De ahí entonces nace la idea de crear un partido político que se llamó Voluntad Popular, se transformó en un partido muy importante y cuando llega el momento de las elecciones presidenciales, se había decidido ir con un candidato unitario. Él es uno de los que va a las primarias para buscar ese candidato, pero el gobierno insiste en que no está habilitado y ante la posibilidad de que fuesen a burlarse pues, de una situación como esa, y esto era un tema demasiado serio para arriesgar eso, Leopoldo se retira y apoya a otro candidato, que en este caso es Enrique Capriles, y se transforma en su director de campaña. Estas fueron las elecciones en contra del presidente Chávez moribundo, que Leopoldo piensa que Capriles ganó por muy poco, pero que desde luego no se la robaron. Y tenía pruebas para eso. Lamentablemente, pues, el gobierno nunca permitió hacer las auditorías apropiadas, etc. El presidente Chávez muere y van otra vez a elecciones. Leopoldo sigue inhabilitado, participa ayudando a Enrique Capriles de nuevo como candidato
y ahí sí está convencido que Maduro le robó las elecciones. En el año 14, ya con el gobierno de Maduro hecho un desastre, Leopoldo empieza junto con otros líderes, como es el caso de María Corina Machado y Antonio Ledesma, a acompañar al movimiento estudiantil, a exigir respeto a la Constitución, respeto a las leyes, libertad para algunos estudiantes presos injustamente y sobre todo orden en el gobierno. Ya Leopoldo denunciaba la corrupción, el desmadre que había en la economía y acompañan a los estudiantes el Día de la Juventud a una manifestación enfrente de la Fiscalía Nacional. Allí el gobierno asesinó, y digo el gobierno porque fue un guardaespaldas del Ministerio del Interior, asesinó a 2 personas y creó una situación de descontrol en lo que quedaba de la manifestación. Para el momento del asesinato ya Leopoldo estaba en su oficina porque se había acabado la manifestación. Sin embargo, no había pasado ni siquiera 2 horas y ya el presidente de la asamblea, que no tiene nada que ver con la policía, que es Diosdado Cabello, anuncia en el momento que Leopoldo es un asesino y que hay que llevarlo preso por asesinato a estos jóvenes que murieron en la manifestación. Desde luego, ahí, como dicen, se destapó la olla. Diosdado Cabello se transformó en el gran enemigo de Leopoldo, lo llevó a la prisión después de 1 año y medio en un juicio donde se fabricaron todas las pruebas. Acusaron a 4 pobres jóvenes que no tenían nada que ver con esto y que no conocían siquiera a Leopoldo, pero que habían estado en la manifestación, para poder decir que Leopoldo había sido un factor determinante en la violencia que se había desarrollado. A Leopoldo no se le permitió promover a los testigos de defensa, a las pruebas de la defensa o a los peritos que analizaran los discursos. Todo esto la Fiscalía lo manejó totalmente. En el tiempo, el fiscal huyó de Venezuela y en Estados Unidos reconoció que ese juicio había sido toda una trampa. En el tiempo, la fiscal general huyó de Venezuela y ahora en el exterior dice que ese juicio fue una trampa. Sin embargo, Leopoldo está sirviendo prisión ahora en un arresto domiciliario, pero pasó 3 años y medio en la prisión militar de Ramo Verde y ahora en una situación que yo insisto, aunque el señor Cabello dice que yo soy un exagerado, que existe la situación de una continua tortura psicológica. ¿Por qué? Porque está absolutamente abandonado de la defensa. Cuando ellos quieren, lo van y lo buscan y se lo vuelven a llevar a la prisión, como ya lo hicieron. O, como lo hicieron hace pocas semanas, entra la policía secreta con armas largas, con pasamontañas, dentro de su casa, dentro de su hogar, donde están sus niños y su mujer, su familia. ¿Qué necesidad había de entrar con un pasamontañas y un arma larga a una casa donde ellos saben, porque la están vigilando por fuera, que no había ningún peligro? Sí, esto simbra escuchar estas historias de Leopoldo. De todo esto que está sucediendo ahí, ¿qué ves de salida? ¿Qué sigue la lucha fuerte que está dando tu hijo? Es ya de conocimiento mundial, su esposa Liliana en el pie de lucha también, tú, tu familia, lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Porque yo sí quiero que en México aprendamos de la historia, aprendamos de otros ejemplos, aprendamos de lo que pasa en un país cuando abandonamos la vía democrática, cuando caemos en el populismo, cuando caemos en estas tesis de izquierda obsoletas, que ya son cosa del pasado, del siglo pasado, que no tienen nada que ver. Qué contraste con esta juventud brillante que estudia, se prepara, que va a las mejores universidades, que se entrega con pasión a luchar por su país.
tan limpio, tan transparente, tan hermoso que es eso, que es la democracia en sí misma. Y perder eso en un país es perder el alma de ese país, es perder el futuro de ese país. Y por eso yo entiendo y me he sumado a esta lucha de ustedes, tú como padre, tú como venezolano que estás también en esta lucha. ¿Qué mensaje nos das final aquí a México? Porque repito, para mí debemos de experimentar en cabeza ajena, debemos de conocer lo que pasa cuando nos desviamos de los cauces democráticos, cuando nuestro país llega alguien y se lo apropia y empieza a tomar decisiones por su cuenta, sin respeto a la asamblea, sin respeto al poder judicial, sino se vuelve pues un dictador, como es el caso real de Venezuela. Danos ese mensaje final, aunque el tiempo esté encima, yo te doy todo el tiempo que necesites. Danos, porque en México necesitamos escuchar esta voz. Bueno, yo insisto en ejemplificar a la democracia con un bonsái. Los bonsái son, como usted bien sabe, árboles que pueden ser muy longevos. Realmente, ¿qué requiere un bonsái para lograr desarrollarse y mantenerse y vivir años de años de años? Requiere de un buen jardinero. Ese jardinero se tiene que ocupar de podar las raíces sin cortar las vitales, de regar y cortar las ramas, mantenerlo en el sol cuando requiere sol o en la sombra cuando requiera sombra. La democracia es algo que depende de los jardineros. ¿Y quiénes son los jardineros de la democracia? Los ciudadanos. Todo ciudadano es un jardinero de la democracia. Todo ciudadano debe estar pendiente de tanto sus derechos como de sus deberes. Lo más importante para una institución como la democracia es no dejar que las instituciones se derrumben. Que los hombres somos imperfectos, los hombres tendemos siempre la tendencia a cometer errores. Buscando a veces soluciones nos equivocamos, pero tenemos siempre el recurso que las instituciones no deben de equivocarse. Las instituciones tienen que ser firmes. Primero, estar basadas en esas cosas que son el conjunto de leyes que comienzan con la Constitución, pero que son la savia de los países, el contrato que tenemos los ciudadanos para convivir. Hay que respetar la Constitución, hay que respetar las leyes. El populismo es un gran enemigo de la democracia. Hoy en día las democracias no se ven amenazadas por las ideologías. Ya esos son tiempos pasados. La democracia hoy se amenaza, como siempre ha sido, por estos populismos terribles que ofrecen lo que no van a dar, los cantos de sirena. Por supuesto que alguien que necesita algo y alguien le dice que se lo va a dar, no pasa 5 segundos pensando en cómo es que me lo van a dar, sino que, me lo van a dar, por lo tanto, ese es el que me conviene a mí. No, señor, no, porque ese dicho castellano que dice que a caballo regalado no se le mira el diente, es verdad, no, pero hay que mirarle el diente, porque a la larga ese caballo te puede morder, que es lo que nos ha pasado en Venezuela. Nosotros, por tener un gobierno que prometió dar todo, destruyó todo. Nos destruyó lo principal, nos destruyó la razón de querer a nuestra patria. Hoy tenemos el 10% del país emigrando. Los jóvenes lo primero que quieren es salir del país. Nos robaron el futuro. Eso es lo más triste. Yo, la verdad es que me emociono cuando pienso en mi país, porque sé lo que está sufriendo. No quisiera decirlo, pero Venezuela, en este momento, puede ser una de las tragedias más grandes del mundo. Cuando la gente muere por falta de alimentos, por falta de medicina, ciertamente por falta de gobierno, porque hay más de 30.000 asesinatos por año en un país que no tiene ni siquiera 30 millones de habitantes. Mire, es muy duro. Espero que México nunca, pero nunca pase por esa tragedia. México es un gran país.
nos dio muchas lecciones. Mi padre me hizo leer mucho sobre la Revolución Mexicana, por lo que significaba en los años 30 esa visión democrática de país. Por favor, ustedes fueron el ejemplo para América Latina tantos años. No sean un mal ejemplo. Piénsenlo bien. Gracias. Wow, qué mensajote, don Leopoldo. Y me gusta a mí la gente que tiene sentimientos también, aparte de fortaleza. Tú lo tienes, te he visto esas lágrimas aquí en San Cristóbal. Tuvimos aquella noche que sentenciaron a tu hijo. Aquí estábamos viendo la televisión, vi tus lágrimas y me enternece, me llena de solidaridad y de compromiso contigo y con Venezuela y con tu hijo y con tu familia. Somos amigos y lo seguiremos siendo siempre. Muchísimas Gracias a ti. Gracias, presidente. Bravo, qué final. Déjame darte una